que está enfocado a trabajar con mayor profundidad el tema de las emociones. Nosotras en diferentes cursos previos con la audiencia que nos ha acompañado hemos hecho pequeñas inmersiones, por decirlo así, en relación con los aspectos actitudinales y cómo las emociones influencian nuestras acciones, nuestros pensamientos, los resultados de nuestra gestión. Pero particularmente en este nuevo espacio vamos a hablar de lo que consideramos es la riqueza de la gestión de nuestra. Hola. Creo que se fue. Como que se salió. Entonces no se afanen que yo voy a compartir pantalla y le doy continuidad, ¿vale? Permítame un momento, que debe ser que tiene algún problema con su... Bien, ahí están viendo la pantalla. ¿Karen? Sí, señora. Sí, señora. Okay, vale. Déjame sencillamente le mando para que ella esté tranquila, porque si no, se empieza a parar. Dale, dale, no hay lío. Bueno, les decía a Jimena que efectivamente nosotros hemos trabajado el tema de emociones desde la inteligencia emocional, y aquí nos vamos en esta parte de la riqueza, y quiero hacer una breve lectura antes de darle nuevamente la palabra a mi compañera, y es: el conocimiento de uno mismo, es decir, la capacidad de reconocer un sentimiento en el mismo momento en que aparece, constituye la piedra angular de la inteligencia emocional. Y fíjense que nosotros ahorita queremos invitarlos a que tomen mucha conciencia, que se conozcan muchísimo, a que la riqueza de sus emociones está básicamente en qué tanto tienen la capacidad para observarse, para estar mirándose y dándose cuenta de qué cosas pueden hacer de manera diferente. Si quieres, yo voy compartiendo, Jimé, por si acaso se pierde, pues sí, cualquier cosa tú. Bueno, me excusan, pero se me fue un momento el internet. Bueno, estamos con ustedes nuevamente en esta dupla, y Sandra Liliana Franco y Sandra Jimena Díaz. Ustedes ya nos han conocido en muchos espacios, las dos disfrutamos de parte de Empreser, que es la organización que diseña estos espacios de formación. Durante ya más de casi un año, muy larguito que estamos con ustedes, nos conocen y saben que colocamos a su disposición nuestra humilde experiencia en los campos de formación de habilidades y nuestro trabajo que hemos venido haciendo en diferentes espacios en formación empresarial. Muy bien, el objetivo de nuestra sesión, particularmente del día de hoy, es lograr una comprensión por parte de todos nosotros, porque a medida que nosotros estamos con ustedes también aprendemos y profundizamos acerca de la importancia que tiene la denominada inteligencia emocional en aquello que nosotros hacemos cotidianamente. Y ante todo esperamos el día de hoy que haya una invitación y una aceptación por parte de ustedes a tomar conciencia sobre lo que significa expresar de manera auténtica, de manera, por decirlo así, también transparente y controlada, aquellos sentimientos que nos embarcan frente a diferentes situaciones, no solamente las de temas laborales o profesionales, sino también las personales, permitiéndonos respetar aquellos derechos, tanto los propios como los de los demás, porque de eso se trata en gran parte, poder ser inteligentes emocionalmente. Vamos a ver en el contenido 3 temas. Uno muy pequeño como introducción, especialmente lo queremos hacer a partir de un taller que busca que podamos comprender qué significa esa diversidad emocional y cuál es la importancia y el valor que tienen las emociones de diferente índole que nos acompañan o que se florecen a través del día a día en nosotros. El segundo tema, comprender por qué necesitamos desarrollar la inteligencia emocional, qué se espera de nosotros al hacer un ejercicio efectivo de la inteligencia emocional. Y el tercer componente de la sesión de hoy es aprender a ser autoconscientes emocionalmente, como una de las dimensiones que tiene la inteligencia emocional, como lo vamos a ver más adelante. Desde ya
Entonces, bienvenidos a esta temática. Bueno, ¿por qué queremos compartir con ustedes este espacio de sensibilización e información en relación con la inteligencia emocional? Si revisamos los estudios que hacen diferentes entidades, tanto gubernamentales como incluso entidades mundiales, que están permanentemente estudiando la evolución del ser humano en diferentes ámbitos, tanto en su gestión o su influencia en el marco económico, social, intelectual, como también empresas de consultoría que estudian cuál es ese talento humano que en el hoy, en este ya avanzado siglo XXI en el que nos encontramos, se necesita. Y hemos recreado en esta imagen que ustedes ven aquí como las conclusiones de cuáles son las habilidades que se requieren en este talento humano que está buscando ascender, no solamente en una compañía, en una organización, sino también en hacer ese proceso de transformación para obtener muchos más logros desde el punto de vista profesional y laboral. Estas habilidades que tenemos aquí hacen mención incluso de algunas que hemos tratado, algunas habilidades, actitudes, talentos y demás que hemos tratado en algunos otros espacios, perdón, de formación, y nos permitimos hacer la lista rápidamente para luego centrarnos en inteligencia emocional, que como ven ahí está resaltado como una de las principales. Estas organizaciones nos dicen que necesitamos nosotros como individuos para trabajar mucho más efectivamente lo que conocemos como el pensamiento analítico, que es esa capacidad que nosotros tenemos de poder interpretar las situaciones que se nos presentan, los problemas y poder innovar frente a ello. Nos enseñan también o nos indican que es muy importante que nosotros podamos tener ese aprendizaje activo, que hemos de alguna manera tratado de trabajar con ustedes a través de esa diálogo que hacemos en estos espacios y hoy particularmente con ejercicio práctico que nos ayuda a fortalecer otras estrategias de aprendizaje para que las diferentes formas en que aprenden los seres humanos tengan una respuesta frente a los retos que se tienen del desarrollo de otras habilidades, cómo aprendemos a esas habilidades. La creatividad, que ya la hemos tratado en otros ámbitos, esa capacidad de que tenemos de imaginarnos cosas diferentes para solucionar problemas o generar, por ejemplo, ideas de negocio. El diseño tecnológico, que tiene que ver mucho con habilidades que conectan la creatividad con el pensamiento lógico para hacer uso eficiente de todos los recursos informáticos que hoy tenemos y de otras megatendencias que llamamos en tecnología. El pensamiento crítico y de análisis, que refuerza el primer concepto del pensamiento analítico y que aquí también lo hemos visto de alguna forma, donde nosotros en ese pensamiento crítico vemos diferentes perspectivas de los problemas, podemos interpretar esas relaciones causa y efecto que se producen en los problemas y de alguna manera poder llegar también a soluciones variadas que no nos hemos imaginado. Que esas soluciones variadas hacen parte de la habilidad de resolución de problemas complejos, que no es otra cosa que es la capacidad que nosotros tenemos de poder entender el problema desde el pensamiento crítico, teniendo en cuenta diferentes variables y nosotros promover de manera también lógica cómo una solución puede tener mayor efectividad y lo hacemos también desde el punto de vista de un compartir colectivo para esa resolución. El liderazgo e influencia social, también lo hemos visto de alguna manera, cómo podemos o cómo debemos nosotros influenciar para que se alcancen los resultados de la comunidad en la que yo participo, en el área de equipo de trabajo que yo tengo a cargo o por supuesto también en el emprendimiento que yo estoy desarrollando. Y tenemos acá de manera clave aquí resaltado la inteligencia emocional. Si vemos las anteriores habilidades hablan mucho de esas habilidades que tenemos desde el punto de vista del pensamiento, de cómo pensamos, ¿sí? Pero en este grupito de la inteligencia emocional nosotros abarcamos también otros aspectos que tienen que ver con el sentir y con el actuar, para que nosotros
no solamente podamos crear un generoso portafolio de ideas para resolver nuestros problemas, sino también cómo gestionarlos en la actuación que tiene que ver con el relacionamiento interpersonal. Don Plinio, ¿usted quiere hacer algún comentario? Que lo estamos viendo ahí con la manito levantada. Doctora, buenas noches, qué pena, es que Muy la bueno. digo, me vi con la mano arriba, entonces la quise bajar, entonces, pero no, muchas gracias por darme la participación. Okay. Qué pena ser tan inoportuno, pero de todas maneras, No, gracias, gracias. tranquilo, con mucho gusto. Qué Bueno, pena, gracias. ni Estoy más atento, faltaba. muy Bueno, gentil, estoy atento. ok. Entonces, viendo que en este marco, como decíamos, de habilidades que tienen que ver con el pensamiento, entramos a las habilidades que tienen que ver con el manejo de las emociones. Y vamos a hacer entonces un acercamiento más preciso a través de un ejercicio que Sandrita nos tiene preparados para hacer empezar esa inmersión en la temática. Sandrita. Muy bien. Entonces, aquí hay una... ¿Cómo nos acercamos un poquito a vivenciar y a reconocer nuestras emociones? Sabemos que todos los seres humanos tenemos emociones tanto agradables como desagradables. Y normalmente pensamos que debemos estar más en el lado de lo agradable y mantener en lo agradable, pero las emociones todas son supremamente válidas. Y es importante saber que independiente de cuál es la emocionalidad que estás teniendo, ella te debe servir para algo, debe tener un objetivo en tu vida. Entonces necesitamos simplemente identificar qué vamos a hacer, en cuál vamos a querer permanecer, cuál es la toma de conciencia que vamos a hacer aquí. Y quiero hacer un ejercicio de manera muy breve, y es que de la lista de las agradables, que aparecen amor, alegría, deseo, respeto, gratitud, confianza, seguridad, aceptación y comprensión, escojan una. Y lo mismo de las lista de las desagradables, en donde tenemos miedo, inseguridad, tristeza, rabia, vergüenza, culpa, odio, envidia, celos, resentimiento y preocupación. Y quisiera aquí invitarlos a que empezáramos por esa desagradable y tomaran esa opción de esa lista, ¿con cuál de esas desagradables quieren comenzar? Yo voy a hacer un ejercicio muy chiquitico, quiero que ojalá puedan tener o papel y lápiz ahí muy a mano, de tal manera que al finalizar el ejercicio ustedes sencillamente tomen un breve, como dicen, una breve descripción, una breve reflexión de qué pasó, y vamos a dar unos segunditos ahí para que participen 1 o 2 personas. Entonces, nos vamos a ir con la desagradable primero y luego vamos a tomar la agradable. Entonces quiero que escojan una solita. Piensen seguramente en la que más vivencian, en la que más quisieran trabajar en un momento determinado. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, con esa emoción que usted ha tenido de forma desagradable, identifique cuál es esa característica que la define. Y cuando le digo característica es cuando usted dice que tiene miedo, ¿dónde siente el miedo? Entonces, váyase a su cuerpo, su corporalidad, e identifique dónde aparece ese miedo, en qué parte nace ese miedo. Uy, que me muevan en el estómago, no, en los puños, uy, no, yo lo siento en la mandíbula. No, efectivamente yo lo que siento es que en los ojos, uy, me duele la cabeza, me arde el pecho, me palpita más fuerte. Siempre identifique dónde está, cualquiera que ella sea, cualquiera de las emociones desagradables. Luego de ahí, identifique hacia dónde se irriga esa emoción, es decir, hacia qué parte va, ¿no? Como que concéntrese, bueno, si yo estoy en este momento viviendo miedos, si necesita cerrar sus ojos para poder concentrarse, hágalo perfectamente. Ahora identifique, si usted tuviera que ponerle un color a esa emocionalidad, ¿qué color le pondría a esa emocionalidad? Y póngale y véalo de ese color, ¿no? Vea si está en su cuerpo y cómo es que aparece en su cuerpo con esa emoción y cómo la percibe, si es azul, si es verde, si es roja, qué emoción. Si tiene que ponerle un olor, ¿qué olor le pondría? ¿Qué tamaño tendría esa emocionalidad? ¿Es un tamaño pequeñito? ¿Es un tamaño grande? ¿Cabe usted ahí perfectamente o está diminuto? ¿Qué forma tiene esa emocionalidad? ¿A qué distancia está esa emocionalidad?
Está distante, la siente cercana, está al lado suyo, la tiene atrás. ¿Cómo puede? Y si tuviera que pesarla, ¿qué peso tendría? ¿Es liviana o es supremamente pesada? Hay gente que dice, uy, es que yo la siento aquí que en el peso, como en los hombros, como en la parte de atrás y me pesa. ¿Ah? Cualquiera que sea esa emocionalidad. ¿Mm? Bien, despídase de esa emocionalidad desagradable. De las gracias por haberla permitido haber hecho ese análisis. Y haga una breve reflexión ahí. Escriba, como dicen, miedo, y apareció azul, y me apareció en el estómago, y me dio como taquicardia, y sé que se me subía como dolor a la cabeza, y se fue irrigando. Como lo que encontró, tome ahí unas pequeñas noticas. Ahí les pusimos en el chat el ejemplo que yo fui haciendo a medida de la instrucción que iba dando Sandrita. Exactamente. Luego, concéntrese en una emoción agradable. Ahora diga, bueno, ya trabajé con una desagradable, ahora me quiero quedar con una agradable en este ejercicio. Y vamos a hacer la misma actividad. Entonces, recuerde, puede escoger amor, alegría, deseo, respeto, gratitud, confianza, seguridad, aceptación y comprensión. Y perciba dónde nace esa emocionalidad en usted. ¿En qué parte de su cuerpo nace cuando usted habla de cualquiera de esas emociones agradables? Y hacia qué otras partes de su cuerpo se irriga esa emocionalidad. Y si tuviera que ponerle un color, ¿de qué color sería esa emocionalidad? ¿A qué huele esa emocionalidad agradable? ¿Qué olor tendría? Uy, ¿cuál es ese tamaño? ¿Es tan grande que usted cabe en él? ¿O es tan pequeñito que casi no aparece en su cuerpo? ¿Cuál es la forma que tiene? Si puede darle una forma. Oh, yo sí la veo. O no, es tan amorfa, como que no tengo forma como muy bien establecida. Hay otros que pueden decir, oiga, sí, yo sí la veo como un sol. Ah, no, la veo como un corazón. Oiga, la veo como unas manos. Depende. ¿A qué distancia está esa emocionalidad de usted? ¿Qué peso tiene esa emocionalidad? ¿Está pesada? La siente pesada, pero como que dice es que es pesada porque entra dentro de mi cuerpo, o la siento liviano, pero irriga todo mi cuerpo. Y es importante reconocerlo. ¿Por qué tomamos estas dos emociones? Si la emoción desagradable es muy grande, convierta en más grande esta emoción agradable, de tal manera que invada, casi que como que de alguna manera deje que no te quedes con la emoción desagradable, que te ayuden las emociones agradables a que de alguna manera le hagas distancia. Que las puedas observar, sí, ya la hemos observado, dónde nace, cómo huele, cuál es el color, ¿cierto? Pero como que no nos quedemos con ella. Si nos pesa mucho una emoción desagradable, nosotros tenemos mentalmente la posibilidad de hacerla más pequeñita, con menos peso, más distante, con un olor más agradable, y entonces nos traemos una emoción agradable que nos ayude a alejar las emociones desagradables. Aquí quiero sencillamente, y pueden levantar la manito, pueden escribir en el chat, como que nos compartan cuál fue la experiencia del ejercicio. ¿Cuál fue esa experiencia? ¿A qué les huele? ¿Dónde nace? Si les fue fácil darse cuenta de cómo estaban viviendo esas emocionalidades, qué sintieron. Y podemos poner manitos levantadas, podemos escribir en el chat, que me compartan o que digan en el chat si es que no encuentran dónde levantar la manito, como que yo quiero participar, y entonces le damos la posibilidad de que nos cuenten un poquito cómo experimentaron estas emociones tanto agradables como desagradables. ¿Alguien que nos quiera compartir? Bueno, tenemos 80 personas, ¿no se anima? Aquí José Luis nos dice, azules, supongo que es el color, pero no sé si es de la emoción ¿Agradable o desagradable? desagradable. José Luis, ¿se anima a que nos abran el micrófono y nos cuenta un poquito? José Luis Galvis.
Don Plinio alzó la mano, creo, también. Don Plinio, ahora Don sí. Plinio, cuéntenos. Gracias, doctora, de antemano, buenas noches, muchas gracias. Pues yo, muy bonito el ejercicio. En cuestión de lo desagradable, pues para mí sería como la culpa. Ajá, Le ok, daría un color como rojo. Una ok, distancia, pues media, una distancia. sí. El peso, pues sí, bastante pesado. ¿Y dónde sintió ese peso, don Pues Plinio? digamos como a la altura de los hombros. Ok, ok, Eso, perfecto. en cuanto a Ujú. las agradables. Sí, El respeto para mí es como lo primordial. sí, Le daría el Ujú. color azul. ok. Ok. La distancia es inmediata, ya, mejor dicho, es que tiene que ser, mejor dicho, a Está milímetros. puesta, como está Sí, ahí sí, al pie. es de isofacto, sí señora, cómo no. Muy Mm, bien. ¿Qué le daría? ¿Dónde la siento? Mejor ¿Dónde dicho, nace? uy, nacen como en el corazón, en mí, Ok. eso es, ¿qué otra cosita sería? No sé, la distancia, ya está, el peso, a la altura de qué. ¿Qué color le daría? Le daría El un azul. verde. No, para mí el verde. Ah, ok, Verde. verde. Bueno, Especial, súper. sí, Muy bien. especial, Mire, sí, mire, mire, doctora. mire lo importante, Plinio, que es poder mirar que las Gracias, doctora. emociones, con el mayor gusto, y a usted por su participación, que Muy las formal, muy gentil. emociones tienen peso, tienen olor, tienen color, nacen en una parte de nuestro cuerpo. ¿Vale? Don Pablo Vale. Peña. Muy buenas noches para todos. Buenas Buenas noches. noches. Cuéntenos cómo fue esa experiencia. Pues la experiencia es bastante agradable. Ujú, Es una forma de enfrentar las realidades de lo que es la vida, porque es que sí, todo, una cosa es compatible con la otra. Para mí, digamos, la seguridad es muy importante porque de ahí es la parte primordial para poderse desprender hacia las otras. Digo en las agradables, porque cuando uno tiene seguridad, puede sí. dar amor, puede dar alegría, puede dar deseo, puede pedir y dar respeto, puede ser agradable tener gratitud, expresar con la seguridad que uno tiene, expresar eh, el agradecimiento. Ujú, Eh, como tiene seguridad, pues es una aceptación y a la vez una comprensión. bueno. La que va relacionada con esta sería la preocupación, Ujú, porque cuando yo tengo Ujú. preocupación, conmigo surge el miedo, la inseguridad, la tristeza, la rabia, la vergüenza, la culpa, el odio, la envidia, los celos y el resentimiento, porque yo no tengo, es decir, no tengo ninguna seguridad porque estoy preocupado. La ujú. preocupación y la seguridad van acogiditas de la mano y para mí encierran todo, porque sin esas dos yo me desatiendo. Es decir, ya conmigo se acaba todo eso. Y para mí es Y, primordial, primero, tener seguridad. ujú, Eso es lo más importante para mí. Si yo no tengo seguridad, no tengo nada. Yo puedo tener todo, pero esa seguridad es la que me marca el inicio de todo. Y qué la bueno. preocupación es la de no poder cumplir con lo que yo necesito, con lo que yo puedo hacer. Y es un gran peso. Ese es un peso que lo aplasta a uno, que lo oprime. Cuando Y yo tengo la fíjese seguridad, que está señora, haciendo una toma de conciencia allí, Pablo, de efectivamente de qué cosas no hacer. Por ejemplo, preocuparse. Más bien trabajar mucho más en la seguridad de tal manera que nos alejemos de aquellas cosas que nos preocupan, porque eso es cómo vivencio y cómo reconozco cuáles son las emociones que estoy teniendo y cómo me hago cargo de ellas, ¿no? es correcto. Muy Bueno, bien. eh, para mí es muy importante, todo es importante, pero le hago énfasis a esas dos partecitas porque para mí marcan todo. Ujú, Es decir, ujú. cuando dice que el inicio de algo es dar el primer paso y de ahí comienza todo. Y cuando uno da el primer paso es porque está seguro. Qué Así bueno. es. Qué Muchas bueno, gracias. Pablo. Muchas Muchísimas gracias, don gracias a usted Pablo. por su aporte. Bueno, vamos a escuchar a Oscar, Oscar. luego a Saúl y Saúl y avanzamos. Sam. Correcto. Con Oscar. Oscar Daza. Ujú.
Sí, muchas gracias. Sí. Ya. Yo quiero darles mis agradecimientos porque encontré esta noche la solución a algo que me atormenta a veces, que es la culpa. Ajá. Y cuando me llega ese, ¿cómo se llama? Sentimiento o emoción, Sí, no hay lío. Como la quieran llamar, está perfecto. realmente me siento impotente porque generalmente no encuentro la solución para enmendar errores pasados que tienen que ver con algo que me ocurrió y que ha afectado mi vida. Ujú. Entonces, el hecho de haber escuchado que yo la puedo transformar con algo positivo, que en el caso mío es muy recurrente la alegría. Yo siento Ujú. mucha alegría, sobre todo cuando hay un día bien claro, bien esplendoroso, con un sol bien hermoso, y me identifico con esa luz que yo siento, todo despejado, todo bonito. Entonces, yo quisiera que no se acabara esa luz. Y, y cuando entonces siento esa culpa, es una sensación de impotencia, de por qué la embarré, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya encuentro que tengo un arma y Ujú. es transformarla con con ese sentimiento de la alegría, de que tal vez el presente es mucho más importante para mí que sentirme culpable por cosas que ya no puedo resolver. Y ahí y le sumo, y es, agradezcamos efectivamente las situaciones que ya pasamos, que ya no podemos cambiar, y dejémoslas como en el río, ¿no? Como si fuera el agua del río, correr, Así es. de tal manera que ya no nos lastimen, sino que nos encargamos de cosas que en este momento nos podemos hacer cargo. Muchas gracias por tu Muchas gracias. participación. Muchas gracias, don Don, Saúl. Sí, don Saúl. Don Saúl, le escuchamos. don Saúl Moreno. Ujú. Buenas noches, ¿me Buenas escuchan? noches. Sí, Sí, señor. Bueno, les comento, de la parte desagradable yo escogí la preocupación, la siento en los muslos, color gris, tamaño mediano, tiene formas de óvalo, uno en cada muslo, lo siento muy cercano y peso aproximado 1 kilo. Ok. Eh, qué específico. Muy soy, bueno su trabajo. bueno, ahora vamos a la parte agradable. Es como bueno, la parte agradable escogí la confianza, se siente en el pecho cuando se irriga, que fue una de las preguntas, se irriga hacia los brazos, colores como un color verde, esperanza, un verde claro. Esta sí no tiene forma porque es grandísima y se irriga como un destello, pues es muy grande, se siente muy cercano y a pesar del tamaño, esta es muy, muy, muy liviana. Es básicamente lo que hice en el ejercicio. Me alegra, Gracias, don don Saúl. Saúl. Muchas Qué bueno. gracias. Y ya sabe perfectamente que usted, si está en preocupación y la tiene tan claro, dice, ok, yo ya sé que me empiezo a preocupar, ya estoy sintiendo algo en un peso en las piernas de color gris, además, y la siento allí como que no me deja dar el paso. Venga un momentico, vámonos a trabajar un poco más en la confianza y ya sabe también desde dónde nace y cómo lo puede experimentar que está dentro de su cuerpo y que le puede poner color y andar más en la confianza más que en la preocupación. Muchas gracias, don Saúl. Muchas gracias. Bueno, y para retomar, antes de retomar, pues don Luis aquí, don Luis Sanabria nos comparte que él comienza con las emociones agradables porque son la base de la felicidad del ser humano y recibiendo otras acciones evita las desagradables. Esa es su técnica, don Luis, perfecto, muy bien. Es una técnica muy, muy válida. Bueno, entonces, ¿por qué es importante desarrollar la inteligencia sobre estas emociones? Ustedes seguramente en otros espacios habrán escuchado, incluso tal vez de nosotras, de que en Norteamérica y en Europa hacen estudios de todo, de cómo se comporta el ser humano, bueno, de fuera de todos los estudios de todo lo que pueden las dimensiones del ser humano.
Y presentamos aquí resultados que han sido contundentes, en este caso por dos universidades de los Estados Unidos muy reconocidas, como es la Universidad de Harvard y Stanford, que nos señalan algo clave para que nosotros entendamos la importancia de la inteligencia emocional, y es que al margen que nosotros podamos adquirir muchas habilidades y conocimientos técnicos, lo que termina siendo, lo que se refleja ya en nuestra vida profesional y que tiene mayor impacto es precisamente la actitud con la que nosotros hacemos uso de esas habilidades y esos conocimientos técnicos. En proporción, para que nosotros podamos ser exitosos en la vida profesional y laboral, lo que se descubre es que el 15% lo hacen ese bagaje o ese conocimiento técnico incluso adquirido por la experiencia, pero el 85% tiene que ver con esa actitud personal para poder tener mejores relaciones con los demás. Y seguramente ustedes lo han visto cuando, en un caso o un ejemplo, cuando ustedes reciben el servicio de una persona, seguramente reconocen el conocimiento, pero lo que más les interesa a ustedes es sentirse cómodo y confiado con una persona que los atiende de manera, o sea, con una actitud de servicio permanente, con claridad en la forma en que se expresa, con una sonrisa, y como nos decía aquí, creo que es don Pablo que nos hablaba del respeto, no estoy muy segura si estoy hablando de la persona que nos señaló este tema, pero que esa actitud respetuosa termina ayudando muchísimo a que el servicio se dé de mejor forma, más allá del conocimiento técnico que tengamos. Siguiente, Sandrita, si quieres podemos ir pasando. Entonces, hablar de inteligencia emocional es una respuesta que han dado los expertos para guiarnos a nosotros en ese desarrollo de esas habilidades para que nosotros podamos mejorar esa interacción con las personas. Recordándonos lo siguiente, antes de hablar de la definición específica, que nosotros cuando estamos interactuando en cualquier dimensión de la vida, nosotros simultáneamente pensamos, sentimos y actuamos, ¿sí? Es una sincronía entre esas tres dimensiones. Y para que nosotros podamos ser eficaces y eficientes en nuestra gestión de nuestro proyecto de vida, de nuestras relaciones personales, profesionales y laborales, necesitamos desarrollarnos cognitivamente para procurar esas habilidades de pensamiento como son el pensamiento analítico y el creativo, ¿sí? De los cuales ya hicimos mención al inicio de esta charla, pero claramente tenemos que lograr el desarrollo emocional y conductual, ¿sí? Ese equilibrio de cómo nosotros logramos controlar y gestionar esas emociones para que las actitudes que se vean de nuestro trabajo o sean percibidas por los demás de manera adecuada. Desde entendiendo la importancia de poder lograr ese desarrollo emocional y conductual, el señor Daniel Goleman, que es tal vez una de las personas que más el mundo ha reconocido como experto en inteligencia emocional, lo que nos dice es que ser inteligentes emocionalmente es nuestra capacidad para poder entender, sí, controlar, poder direccionar, incluso transformar esos estados emocionales que se nos presentan con en lo que tiene que ver con cada uno de nosotros, o sea, hacia nosotros mismos y con los demás. ¿Y por qué es importante entender la necesidad de ser inteligentes emocionalmente? Porque no se trata de quitarnos las emociones, no se trata de dejar de estar preocupados o de sentir miedo o de estar todo el tiempo alegres, se trata de que nosotros realmente podamos orientarlas, dirigirlas y equilibrarlas para lograr un mejor resultado de las mismas. En ese orden de ideas, si quieres, Sandrita, nos parece interesante presentarles una definición simple que quisiéramos llevarla a una matemática muy esencial. Inteligencia emocional es la suma de la inteligencia más el manejo emocional. ¿Y qué significa inteligencia? Inteligencia es la habilidad para solucionar los problemas. Es esa capacidad que tenemos de raciocinio para solucionar problemas. Pero el análisis de los problemas y la creatividad para solucionarlos necesita de las destrezas de automanejo y manejo interpersonal, es decir, de cómo me relaciono con los demás. Entonces necesitamos de esa combinación que es la que nos logra dar el sentido pues al concepto de inteligencia emocional. Muy bien. ¿Por qué hablamos de emociones y actitudes de manera como en conjunto? Porque
nosotros sentimos esas emociones o las expresamos, las sentimos al interior de nosotros a través de esas expresiones de nuestro cuerpo y de todas estas dimensiones de color, de tamaño, o sea, son muy perceptibles a nosotros, pero también ellas terminan transfiriéndose a los demás a través de nuestras actitudes. Y tener inteligencia emocional o no empieza a reflejarse en actitudes tan sencillas y tan cotidianas y tan permanentes como, por ejemplo, el saludar. Sí, cuando nosotros saludamos a los ojos, viéndonos, perdón, a los ojos, incluso con las expresiones no verbales también de nuestras manos, tomando la mano del otro, que ahora ya se nos permite un poquito porque ya tenemos menos distanciamiento social, o incluso el abrazo. En la manera de sonreír, cuando sonreímos de manera transparente y auténtica, ¿sí? Sin burlarnos, sino con una expresión muy natural ante la sorpresa y el asombro positivo de lo que nos sucede alrededor. Nuestra actitud más efectiva o más inteligente emocionalmente también se da al hablar. Las palabras que utilizamos, los tonos que utilizamos, ¿cierto? El acompañamiento de nuestros gestos en el momento de conversar con una persona, ¿cierto? También al caminar, las posturas, cuando nosotros vamos erguidos o erguidas y no vamos con la cabeza así, viendo así hacia el piso, que estamos como dando la sensación de preocupación o de incomodidad, sino que viendo hacia adelante de manera con esa perspectiva como de optimismo cuando estamos caminando en este ejercicio como de mostrar energía, ¿cierto? En el vestir también mostramos nuestra actitud. Si nosotros llegamos, no estamos hablando de la moda, pero sí estamos hablando de la compostura que tenemos con nuestro vestuario, de estar, lo que se dice, arreglados adecuadamente para la ocasión, con nuestra ropa limpia, con nuestra ropa organizada, también estamos demostrando la importancia que nos refiere a otra persona y eso es parte de la actitud. También tenemos que expresamos nuestras actitudes con diferentes gestos que nosotros apropiamos de otros o que nosotros también nos inventamos, ¿sí? Que a veces cuando nos dicen algo, una forma de expresarlo, a veces utilizamos las manos con ciertos símbolos que para algunas personas pueden ser aceptables y para otras no, porque pueden tener un significado un poco irrespetuoso. Y todas las acciones que emanan de nosotros hacia las demás personas, pues tienen ese sentido actitudinal y están impactadas por las emociones. En términos claves, la inteligencia emocional, ¿qué implica? ¿Por qué la tenemos que desarrollar? Primero, porque como todas nuestras actuaciones, ¿sí? Están respaldadas por esas emociones, sentimientos y comportamientos, nosotros tenemos que ser responsables de ellos. Si nosotros no manejamos bien la emoción, a veces, no sé, nos expresamos con gritos y herimos a las personas, pues tenemos que ser responsables de las consecuencias. Y eso nos implica a que seamos conscientes de gestionar las emociones de manera apropiada en el momento en que corresponde y dentro de esa gestión encontramos que la inteligencia emocional nos ayuda a afrontar esas situaciones difíciles. Recuerden que en otro espacio de este semestre hemos hablado de la resiliencia y del optimismo. Y hablamos de que en la resiliencia lo primero que hay que hacer es afrontar las situaciones, ¿sí? que nos generan daño. Y eso implica que nosotros podamos manejar la emoción para no generar una situación que incluso nos lleve a percibir subjetivamente los daños que se están presentando. La inteligencia emocional en ese mismo sentido nos ayuda a ponernos como en un estadio más objetivo para poder resolver los problemas y los conflictos, para tratar de no, perdonen la expresión, que no, es muy coloquial, pero no atizar el fuego, no echarle candela más a los problemas en la forma en que nosotros nos expresamos. En términos del trabajo, además de que la inteligencia emocional nos ayuda a evitar los conflictos, a manejarlos de manera más adecuada, está demostrado que gestionar nuestras emociones aporta la efectividad del rendimiento porque somos capaces de separar un poco ese estadio emocional que podemos traer de la casa para centrarnos en el trabajo, incluso encontrar en el trabajo parte de ese alivio y esa emoción positiva para contrarrestar la negativa. Nos ayuda en el relacionamiento interpersonal con la capacidad de ser empáticos y asertivos, temas que también hemos tratado en otros momentos,
Y algo bien importante que tenemos que hacer énfasis aquí porque también las estadísticas, no solamente internacionales, sino nacionales, demuestran que si nosotros no manejamos nuestras emociones, podemos impactar duramente nuestros estadios de salud mentales y físicos. El manejo del estrés exige que nosotros seamos inteligentes emocionalmente. Para ser inteligentes emocionalmente, si quieres, Sandrita, les contamos que el señor Daniel Goleman, y respaldado por otros autores, nos señala que nosotros tenemos que desarrollar 5 dimensiones en la inteligencia emocional. 3 de tipo intrapersonal, 2 de tipo interpersonal. La interpersonal, que incluye la autoconciencia, el autocontrol y la automotivación, quiere decir que es unas dimensiones que tenemos que manejar nosotros mismos y que será el objeto de la siguiente parte de nuestra charla de hoy. Y la interpersonal, que tiene que ver con la empatía y las habilidades sociales, es decir, ya cuando nos estamos interrelacionando con los demás. En su orden, tenemos que desarrollar primero la inteligencia intrapersonal, no solamente desde el punto de vista aquí formativo, sino también en la vida real, para que nosotros logremos las interpersonal, las dimensiones interpersonales. Necesitamos trabajar en nosotros mismos en 3 ámbitos. La autoconciencia, que es la capacidad que nosotros tenemos de reconocernos y aceptarnos como nosotros somos. Cuáles son nuestras características, nuestros atributos, también nuestras debilidades, cuáles son esas emociones que a mí me definen probablemente en ciertas situaciones. Y de ahí sale la aceptación, porque uno tiene que, para poderla controlar, perdónenme, aclaro la idea, para poderme controlar, que es la siguiente dimensión, necesitamos tener una aceptación. Y el autocontrol es hacer esa identificación de los estados emocionales. De hecho, en el ejercicio que nos invitó Sandrita, es un ejercicio que nos aporta el autocontrol, que es esa identificación objetiva de qué es las emociones que de alguna manera me sacan de casillas, que me indisponen, que me ponen a sudar, que me hacen sentir mal, y lo mismo aquellas tan positivas que, como decía don Luis, nos generan felicidad. Y la tercera dimensión es la automotivación, que es ya cuando nosotros canalizamos energías muy positivas, cuando logramos hacer que esa emoción negativa se reduzca y la emoción positiva se agrande, y que nos permite alcanzar esos objetivos. Y es como un alimento espiritual, podríamos decirle así, y físico, para persistir en esos objetivos a través de lo que nos motiva y nos estimula en nuestro proyecto de vida. Entonces dejamos aquí a Sandrita para que precisamente en esta tercera parte nos hable de la autoconciencia emocional, que es la primera dimensión de la habilidad intrapersonal de la inteligencia emocional. Muy bien, Jiménez. Recordemos que siempre el chat está abierto, de tal manera que si tienen alguna pregunta o quieren levantar la mano porque tienen alguna inquietud de manera particular, lo pueden hacer. Bueno, bien lo decía Jimena, que necesitamos empezar a trabajar en nuestra inteligencia intrapersonal. Esa inteligencia intrapersonal, empezamos con el proceso de autoconciencia emocional, que nos lleva básicamente a podernos dar cuenta de qué es eso que estamos pensando, ¿no? Es decir, nos da cuenta de nuestras emociones, ¿no? De lo que estamos sintiendo, del conocimiento que tenemos. Pero la autoconciencia emocional nos lleva primero a tomar, digamos que mucho más conciencia de nuestros pensamientos. Bueno, ¿yo por qué yo me preocupo? Porque es que yo estoy pensando en preocupación cuando puedo estar pensando más bien en sentirme seguro, confiado, en alegría, en amor, y más en vez de odio o de culpa o de preocupación. ¿Cuáles son mis emociones? ¿No? ¿Qué me saca de casillas? Ese primer ejercicio que hacíamos de tomar conciencia de cuáles son mis emociones, en qué estado emocional permanezco la mayor parte del tiempo, porque es posible que usted permanezca más tiempo de mal genio, en ira, en miedo, en inseguridad, en culpa, que en emociones agradables. ¿Y cómo me comporto en las emociones en las que estoy? Entonces, si yo efectivamente estoy mucho más en ira, seguramente mi comportamiento, soy una persona que me irrito fácilmente, que grito fácilmente a otra persona, que digo palabras groseras, que efectivamente maltrato a las demás personas. Pero si yo vivo en una posibilidad de alegría, de optimismo, de seguridad, mis pensamientos me llevan a tener unos pensamientos mucho más cálidos, por lo tanto una emoción más agradable y unos comportamientos mucho más
pues que me acercan más a las otras personas. Entonces esa autoconciencia emocional nos lleva a entender esa energía emocional propia y de los demás y a saber cómo voy a reaccionar ante los demás. Porque cuando yo tomo conciencia de cuáles son mis emociones, yo no me puedo estar dejando llevar por la emoción de la otra persona. Lo vamos a ver mucho mejor cuando veamos autogestión. Hoy solamente nos vamos a quedar en autoconciencia. Pero en nuestra siguiente charla del próximo mes vamos a entrar mucho más en la parte de autogestión emocional. Entonces, fíjense aquí la importancia de cómo reacciono yo, cómo me dejo enganchar, a quién le estoy dando el poder de mis emociones. Ah, es que mire que el otro me gritó. ¿Y usted qué hizo con ese grito? ¿Usted también lo gritó? Pues entonces ganó la otra persona, ¿cierto? Porque usted se dejó enganchar, le dio el poder a la otra persona de su emocionalidad. Y uno no debe darle el poder a las personas así de fácil. Déjenme, dejo de compartir y vuelvo a compartir porque creo que no lo hice con el sonido y es importante para que puedan escuchar el video que tenemos ahí. Muy bien, tomen nota de ese proceso de conciencia. Entonces, la buena noticia es que el aprendizaje acerca de nuestras emociones se puede ejercer en cualquier momento de la vida, incluida la tercera edad. La inteligencia emocional determina nuestro potencial para aprender y desarrollar las habilidades prácticas que se basan en sus 5 elementos. Conocer las propias emociones, controlar las emociones, motivación, empatía y habilidades sociales. La inteligencia emocional tiene 5 habilidades prácticas. La primera es la autoconciencia. La autoconciencia es la capacidad de reconocer un sentimiento mientras está ocurriendo. Es la capacidad de conocer con la mayor objetividad posible nuestros deseos, nuestros pensamientos, los estados anímicos, la vinculación entre los deseos, los pensamientos y los estados anímicos. Un alto grado de autoconciencia puede ayudarnos en todas las áreas de nuestra vida. Todos los seres humanos tenemos fortalezas y debilidades, pero la diferencia entre nosotros puede darse en el nivel de autoconciencia que tengamos. La autoconciencia incluye la habilidad de escuchar a otras personas que nos reflejan parte de nuestra identidad y de nuestra conducta que no podemos observar. Hay 4 fases. En una reunión yo estoy gritando muy agresivamente a otra persona. La otra persona se siente afectada. Cuando termina la reunión me dice, mirá, me ha molestado mucho la forma en que me has gritado tan agresivamente. Yo te grité. Esa es la fase 0 de la autoconciencia. Caí en un estallido emocional, en una reacción emocional inconveniente que quizá ha molestado a otra persona y soy totalmente inconsciente de lo que he hecho. Fase 1, podríamos decir. Estoy gritando. He terminado de gritar y acabo de tomar conciencia de lo que hice. Entonces le pido disculpas a la persona. Le digo, sé que estuve gritando, no lo pude controlar. O sea, es la autoconciencia de lo ocurrido. Y la fase 3, que es la óptima, digamos, estoy registrando cambios corporales que me hacen darme cuenta de que estoy por empezar a gritar. Entonces me detengo. Ahí me retiro, perdónenme, me retiro 5 minutos, tomo un vaso de agua. Es decir, la autoconciencia me permitió no caer en la expresión de una emoción que puede ser inconveniente en ese momento, tanto para mí como para los demás. Miren la riqueza que tiene esa posibilidad de conocer nuestra corporalidad, nuestras emociones, de saber dónde están naciendo, de cuando yo efectivamente tengo rabia y empiezo a saber que tengo un nudo aquí en la garganta y yo ya sé que efectivamente estoy a punto de gritar, pues ya tengo esa posibilidad de saber qué voy a hacer y cómo me voy a hacer cargo de ello. Pablo, cuéntanos. Pablo Peña. Bueno, ahora sí. Disculpe, no se había activado el micrófono. Bueno, en el video el señor trata de ser más explícito diciendo
claramente que todas las acciones a realizar, ya sean buenas o malas, digamos positivas o negativas para entenderlo de otra manera, está la parte primordial que es reconocer cuando uno hace las cosas bien y cuando las hace de otra manera, o sea, negativas. Bien, esa es la parte primordial que nos están diciendo, porque hay 5, digamos, etapas en la inteligencia y en el estudio del ser, que es lo que lo hace a uno actuar de diferentes maneras. Pero la primordial es reconocer siempre, siempre, sea bueno o sea malo, reconocerlo, que eso es lo que amerita y le da a uno la posibilidad de ser mejor frente a otros, por decirlo así. Muy bien, Gracias. don Pablo. Y efectivamente ese reconocimiento pues parte de esa toma de conciencia, porque si lo vemos en el video, Abel Cortés, que es el autor, nos dice, es que puede ser que yo tenga una autoconciencia tardía. Ya pasó algo y efectivamente pues ni siquiera me estaba dando cuenta de eso que había hecho o no me di cuenta. Y es poder reconocer que efectivamente cuando me doy cuenta qué voy a hacer, ¿no? Entonces en nuestra conciencia se orienta a saber ¿quiénes somos nosotros? Cada uno de nosotros y cuánto valemos. Es decir, saber que valemos muchísimo, que tenemos esa capacidad además a partir de nuestra autoconciencia de identificar nuestras propias emociones y cuáles son los efectos que pueden tener para nosotros también. Mire, si nosotros estamos todo el tiempo en emociones desagradables con seguridad y sabemos que ya tienen peso y que tienen color, ¿cierto? Porque es así, pues realmente ese peso empieza a enfermarnos, ¿no? Y esa dinámica, esa energía que no nos funciona adecuadamente, nos lastima. Entonces, por lo tanto, es importante identificar las propias emociones, conocer cuáles son nuestras fortalezas y cuál es también eso que nos limita. A eso se lleva el proceso de toma de conciencia, de reconocimiento, de distinguir sentimientos favorables y desfavorables, porque yo tengo sentimientos tan desfavorables hacia muchas personas o hacia mí mismo. Es que a veces no me digo cosas bonitas, ¿no? Y si no me digo yo cosas bonitas, pues menos se las voy a decir a otras personas. Reconocer cuál es el origen de un sentimiento y sus síntomas físicos, parte del ejercicio que hacíamos al inicio. ¿Dónde nace esa emocionalidad? ¿No? ¿Qué síntoma puedo estar teniendo? Puede haber mayor palpitaciones o más rápido estoy respirando o efectivamente siento que me sudan las manos. Es importante ir haciéndonos esa misma pregunta con las diferentes emociones. Impulsar la autoconfianza y la autoaceptación. Esa es supremamente importante, ¿no? Cómo nosotros, en la medida en que cada vez nos conocemos más, pues sabemos que confiamos más en nosotros mismos y por lo tanto nos aceptamos más. Y nos ayuda a tener un proyecto de vida personal y laboral mucho más claro, ¿no? Hacia dónde nos queremos dirigir. John Whitmore nos dice, solo soy capaz de controlar aquello de lo que soy consciente, pero aquello de lo que no soy consciente me controla a mí. La conciencia me capacita. Es decir, imagínense, si yo no soy consciente de que estoy preocupado, ¿cómo hago para dejarme preocupar? Si yo no soy consciente de que estoy en un estado de alegría, ¿cómo hago para manejar mi alegría en un entorno en que las otras personas pueden estar sintiendo que la alegría no es la mejor momento o que no es la forma de expresarlo? Entonces, pues uno diría, pues en toda parte sirve la alegría. No, sirven los pensamientos o las palabras positivas, optimistas, pero no en todos los ámbitos seguramente las manifestaciones de alegría son bienvenidas, ¿no? Entonces, fijémonos qué nos dice este cuestionario. Vamos a hacer un cuestionario rápido de conciencia emocional, que quiero que allí, en una hoja, completen las siguientes frases. Lo que les venga a su mente. Me siento triste porque... Y escriban, ¿por qué me siento triste? Lo primero que les llegue. Segunda, le tengo miedo a... Lo primero que les llegue. Aquí no necesitamos... Aquí no hay respuestas ni positivas ni negativas. Siento rabia cuando... Me confundo cuando me confundo. Quinta, me preocupo cuando me siento alegre cuando
Séptima, me siento relajado cuando me siento agradecido, agradecida cuando estoy en el trabajo me siento, ¿cómo es esa sensación? Cuando estoy en casa me siento. Cuando no puedo tener éxito en algo me siento. Cuando hay un conflicto me siento. ¿Cómo nos sentimos? Cuando me culpan de algo que no hice me siento. Cuando quiero hacer algo y no se me permite hacerlo, me siento. Bueno, muy bien. Espero que todos hayan logrado darle respuesta a cada una de estas palabras. Y quisiera ir sencillamente, ¿en cuál les costó más trabajo? ¿Cuál fue esa sensación? Y aquí quisiéramos leerlos en el chat, ¿no? ¿Cuál fue esa? O alguno que diga, uy, miren, esta me impactó, ¿no? ¿Hay una manito levantada? No, que o pueden alzar la manita si quieren expresarlo, ¿cierto? También Es pueden posible. levantar la mano o tienen, don Pablo. Cuéntenos. Bueno, independientemente de lo que se está, digamos, trabajando en este momento y de el cuestionario como tal que usted propone, una de las cosas importantes es aprender a mantener la comunicación, porque en la vida siempre vamos a tener los sabores y los sinsabores. Siempre tiene que haber una equivalencia. Cuando hay bien, hay mal, y cuando hay mal, hay bien. Eso es algo que no se puede obviar, no se puede hacer a un lado. Siempre nosotros vamos a tener felicidad por algo y decepción por algo. Vamos a tener la dificultad de aprender o vamos a tener la posibilidad de aprenderlo mucho más rápido. Todo eso son ganancias que pueden ser positivas o negativas. Y en cuanto uno aprenda a manejarlas, las cosas le serán mucho más fáciles y también aprenderá a evitar cuando no debe hacer las cosas. Esa es una apreciación mía. Yo veo las cosas de una manera que a todo se le puede encontrar una solución, a todo conflicto se le puede encontrar una solución, a toda tristeza se le puede encontrar una alegría. Es una forma de que todo vaya en armonía y ese es el fin de todas las cosas, tener armonía en cuanto a todo, no importa la situación que se presente o en la que uno se haya metido, porque a veces uno también se mete en cosas que realmente a uno, digamos, no le competen. Hay personas que viven preocupadas por otras y viven amargadas o viven ofuscadas porque viven metidas en cosas que no le competen, que no son de ellas. Es decir, se olvidan de vivir porque están preocupados por otras cuestiones. Es una apreciación mía porque yo lo veo todos los días y yo le digo a las personas, oye, enfócate en lo tuyo, que es lo que te va a dar ese fruto. No mires lo que el otro está haciendo para ver si, no, enfócate y verá que vas a subir, vas a ser feliz. Si hay algo que te agobia, busca por qué esa situación se presenta. Y muchas personas dicen, sí, tiene la razón. Muchas veces nosotros dejamos de vivir por estar preocupados por cosas que no nos corresponden. Entonces uno tiene que buscar la armonía para que las cosas fluyan, para que sean positivas. Gracias. Les doy a Gracias, don Pablo. ustedes. Gracias, don Pablo. Doña Muy Jenny. amable. Y fíjense que una manera válida de efectivamente hacer eso que don Pablo nos estaba comentando es cuando estamos en este proceso de autoconocimiento. Cuando hablamos de este cuestionario es en esas preguntas en las cuales usted como que no supo responder, ok, ahí estamos en esa posibilidad de tomar más conciencia, ¿no? De autoobservarnos, de autoconocernos, de decir, oiga, ¿yo por qué me cuesta tanto trabajo decir me siento relajado cuando
o me fue muy fácil decir me siento triste, o le tengo miedo a tal. Es decir, todas las que tenían que ver con lo desagradable me fueron facilísimas, pero las que tenían que ver con cosas agradables, con cosas que invitan a armonía, pues como que me fue difícil. Entonces también esa es una toma de conciencia que hay allí. ¿Vale? Doña Jenny por ahí nos dice que la que más le costó trabajo fue la de confundida. Me Ah, ok. confundí. Bueno, válido. Ese es importante para trabajarla allí. ¿Me estoy diciendo la verdad o me estoy engañando sin darme cuenta de ello? También es importante entrar en un proceso de reflexión con relación a lo que contesté en mi cuestionario, ¿cierto? A lo que conozco de mí y necesito ir reflexionando sobre ello. Y también necesito decir que también me conozco, porque recordemos que ese toma de conciencia nos lleva a eso. ¿Soy lo que quiero ser o soy lo que otros esperan que sea? Y es parte de esa enseñanza que don Pablo nos estaba comentando. Efectivamente, yo me estoy desenfocando en cosas que no me competen, que realmente estoy cargando las responsabilidades de otro cuando tengo que centrarme en mis responsabilidades inicialmente, ¿cierto? Entonces aquí sencillamente para ese proceso de conciencia emocional, siempre hay que identificar los síntomas físicos de los sentimientos. Entonces recordemos que eso fue con lo que empezamos. Aquí hay un ejemplo. Es decir, usted se tiene que dar cuenta si su corazón está latiendo más fuerte, si sus manos están sudorosas, si tiene un nudo en el estómago, un nudo en la garganta. ¿Qué síntomas físicos están apareciendo con cada emocional? Y le asigna un nombre a ese sentimiento en su diálogo interno. Es decir, usted debe decir, es decir, como me está palpitando, como estoy con las manos sudorosas, como tengo ese nudo en el estómago, claro, estoy asustado. Y ese es el nombre que le está diciendo. Acepta el sentimiento, es decir, me puedo sentir asustado. Recordemos que aquí es importante que usted se sienta bien, tanto con las desagradables como con las agradables. Refleja o verbaliza el sentimiento. Realmente me siento asustado. Yo se lo puedo manifestar a otra persona. Y controla el sentimiento. No lo reprimas ni lo ignores. Es decir, voy a salirme de esta situación para estar a salvo. Es decir, esto que me está generando miedo, creo que lo tengo que mirar desde la distancia. No estoy preparado. Me voy a preparar mejor. Pero cuando yo estoy en ese proceso, no es como que ahí no es que seas cobarde, es que te des el espacio para sentir tu emocionalidad, pero también para retarte a cambiarla, ¿no? Para no quedarte en una sola emocionalidad. Entonces, fíjate que tienes esa doble posibilidad. Maneras de aumentar esa conciencia emocional. Entonces, recordemos que eso que estás sintiendo le debo poner un nombre. Que los síntomas físicos que percibo le debo dar un lugar en donde los estoy percibiendo y cuál es la intensidad. Lo veíamos al principio. ¿Cuál es ese lenguaje corporal que estoy teniendo? Ay, realmente yo como que me muevo mucho más rápido, estoy moviendo brazos, camino más rápido, hago gestos con mi cuerpo, miro hacia el cabizbajo, como les decía Jimena cuando hablaba del proceso de preocupación. ¿Por qué te estás? Me empiezo a preguntar, ¿por qué es que yo me estoy sintiendo de esa manera? Y empiezo a identificar, oiga, qué pensamientos estoy teniendo, pero además qué verbalizaciones estoy teniendo, no solamente para mí, porque es que a veces yo digo, uy, qué tonto, qué boba, uy, yo sí soy muy estúpida, y yo, ¿por qué me preocupo de esa manera? A ver, esas no son las verbalizaciones que seguramente deberíamos estar teniendo para poder aumentar nuestra conciencia emocional y tampoco nos ayudaría para las demás personas. Entonces, tengo que entrar en ese proceso de identificación. Don Pablo, cuéntenos. Don Pablo. Disculpe que es que, bueno, a veces me presenta problemas aquí pues para la comunicación. No se afane. De antemano y con el respeto que todos se merecen, tanto los anfitriones como ustedes los expositores. Yo quiero hacer una pequeña aclaración y quiero que esto sea como compartido por todos. Yo sé que unos tenemos una facilidad de expresión, de hacernos notar para expresar lo que sentimos, lo que queremos transmitir de la forma más loable, por decirlo. Yo quiero expresar esto. Me gusta escuchar siempre a mis compañeros, a las personas que muy gentilmente, sin conocerlas, compartimos, por decirlo, esta aula virtual. Es muy bonito saber qué piensan los demás, qué opinan. Uno aprende de cada persona algo y el día que usted no aprenda es un día que no
como que no pasó nada. Y yo transmito y quiero aprender y seguir aprendiendo de mis compañeros, de ustedes, y también de eso transmitirles algo, para que podamos, digamos, tengamos una empatía. Es una forma muy bonita muchas veces de cómo uno exprese las cosas para que los demás expresen las suyas, compartir. Esto me gusta y la verdad no tenía idea, pero me cayó como anillo al dedo. Es el compartir con los demás lo hace ser a uno mucho mejor. Y yo les digo a mis compañeros, a las personas que me están escuchando en este momento, que no se queden callados y que aporten algo, algo que les guste, algo que les disguste, cómo se sintieron, cómo no se sintieron. Es muy bonito. Y créanme que eso abre muchísimas posibilidades para cosas más interesantes en lo que viene. Gracias. Gracias, don Pablo, muy amable. Creo que doña Diana quiere aportar Sí, algo. doña Diana Ceballos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Diana. Bueno, la verdad es que sí, yo creo que el tema es demasiado importante y un proceso de todos los días, sobre todo en el mundo en que estamos. Yo tomo un poquito lo que decía ahorita el compañero en el tema de mirar. A veces nosotros pensamos que no nos afectan las cosas, y en vez de hacer inteligencia emocional, como lo han explicado, lo que entramos es como en la negación de que no pasó nada, pues realmente no me afectó. Mirando ahorita la diapositiva última que ustedes mostraban, realmente yo decía, bueno, yo últimamente lo que hago es que siento una molestia y digo, bueno, pero ¿por qué estoy así? O sea, realmente, y trato como de meditar y pensar cuál es la razón por la cual tengo una molestia o un sentimiento, sea de molestia o de tristeza o de inconformidad. Y cuando empiezo a analizar, porque muchas veces no tengo ni idea, o sea, la razón por la cual, entonces a veces hay situaciones, han habido expresiones, han habido de pronto comentarios o actividades laborales que en su momento lo que hicimos fue como ignorar y pensar que no pasaba nada. Entonces yo creo que me pareció muy importante esa última diapositiva de realmente hacerse preguntas a uno mismo, porque una vez espera como que las demás personas le ayuden, pero cuando ya uno identifica eso, pues canalizarlo y como veíamos en las primeras, si toca socializarlo, hablarlo, y si pues no se puede hacer, sencillamente tratarlo directamente con uno, porque en particular cuando estaba haciendo el ejercicio de los colores y dónde lo sientes y todo eso, a mí literalmente me afecta es como la parte de arriba del estómago y como una presión como tal. Entonces ciertamente afecta nuestra salud. Entonces nada, quería darle gracias por este espacio. Muchísimas gracias. Fíjense que las enfermedades son energías que hemos reprimido de alguna manera y cosas que nos hemos callado. Entonces también es importante que más bien a nivel emocional tomemos desconciencia, nos hagamos cargo de esas emociones y efectivamente las pongamos en funcionamiento. Y bueno, para cerrar entonces nuestra jornada, técnicas para aumentar esa conciencia emocional, porque a veces decimos, es que no sé qué técnicas, yo no sé qué es lo que estoy sintiendo o cuál es la emoción en la que más vivo. Una primera es hacer un diario emocional, pero no necesariamente escrito como escribimos un diario. Podemos hacer como una tablita, ¿no? Donde uno puede tener tres columnas. La primera columna que sea la situación, ¿cierto? La segunda, la emoción. Y la tercera, la acción. Entonces, pongo un ejemplo. Entonces, la situación. Entonces, tengo una reunión con mi jefe. Voy a poner el ejemplo como si Jimena fuera mi jefa. Entonces, Jimena, entonces yo tengo la situación en la reunión con Jimena. La emoción. Yo puedo tener dos emociones. Vamos a poner una primero desagradable. Uy, me dan un miedo tener una reunión con Jimena porque es que me va a pedir el informe que estaba para esta semana. Entonces, la emoción es de miedo, ¿cierto? Y la acción es que me tiemblan las manos, como que yo no sé qué decirle, como que lo que hago, y tengo que tener en cuenta las acciones, la forma como yo me estoy comportando en ese momento. Es importante, primero, aquí estamos identificando. Recuerden que aquí no es inicialmente vamos a cambiar, no, aquí es qué estoy haciendo, dándome cuenta, ¿no? Tomar conciencia de ello. Pero también podría ser que
aún siendo mi jefe Jimena, pues yo tengo una emoción de confianza, de alegría, de dinamismo, y la acción es que yo me siento en un diálogo agradable, como que efectivamente puedo intercambiar información con la otra persona y armonía. Entonces, bueno, esa es una actividad que les recomendamos si usted quiere ser más consciente de qué tipo de emociones vivencia en el día, un diario de emociones. ¿Por qué es importante un diario? Porque usted se puede dar cuenta, bueno, a las 8 de la mañana yo tuve rabia. ¿Y qué fue lo que le pasó? Si la emoción es la de rabia, la situación, ¿cuál era? Ay, yo tenía cita con Jimena. Vuelve a las 5 de la tarde y tuve otra vez rabia. Y vuelve a ver, ¿y qué era lo que tenía? Otra vez reunión con Jimena. Ojo, cuando yo empiezo a mirar todo lo de la semana y me empiezo a dar cuenta, yo vivo varias veces la misma emoción y me la detona la misma persona, la misma situación, el informe que me están pidiendo. Ah, bueno, pues de eso me empiezo a hacer cargo. Es básicamente para podernos hacer cargo de las cosas. Luego la lista de roles y los sentimientos que están asociados. Entonces yo puedo ser, como mujer, puedo ser madre, hija, esposa, colaboradora, empresaria, compañera de trabajo, jefe, líder. Esos son los diferentes roles que yo puedo estar viendo. Y tengo unos sentimientos, ¿cierto? Entonces, como empresaria, hoy me siento dinámica, me siento empoderada, siento que puedo ayudar a muchas personas. Uy, pero como hija me siento cargada, todo me toca a mí, no como esposa, uy, me toca preparar muchas cosas, etcétera. Entonces, es importante que la lista de roles también tú le asumas sentimientos, porque seguramente en ese rol hay algo que no tienes solucionado. No lo vas a aprender en esta sesión porque lo vamos a trabajar en la siguiente sesión, cómo se trabajan las emociones desde el proceso de autogestión. Y el tercero, como técnica, es el ensayo mental de las situaciones versus la reacción resultante. ¿Cuántas veces en vez de ensayar nosotros mentalmente situaciones positivas, las ensayamos de manera negativa? Uy, tengo que irle a presentar ahora el informe a Jimena, pero con seguridad ella me va a decir que ese informe no le va a funcionar y entonces ella se va a enojar y entonces mire, estoy haciendo mi ensayo mental, pero mi ensayo mental es que la reacción que está siendo resultante en mi corporalidad, pues no es la adecuada y con seguridad voy a estar generando una reacción que no es la apropiada tampoco en la otra persona. Entonces, ¿cómo ensayamos mentalmente las situaciones de manera mucho más armónica, más positiva, pero que también nos ayuden a tomar conciencia a nosotros mismos? Preguntas, dudas, inquietudes con las cuales nos vamos, aportes o que nos cuenten, si no hay dudas, preguntas, que nos cuenten ahí en el chat de manera rápida. ¿Cómo se va? Bueno, Pablo, cuénteme. Don Pablo y don Plinio tienen opinión. Muy bien. Don Pablo, y luego Plinio. Bueno, de antemano, muchísimas gracias. Muy amable a mis compañeros, también los participantes, agradecerles. Como les dije, uno aprende algo cada día. Les agradezco, muy amable, estaré pendiente. Me gustó. Me alegra mucho. Muchas gracias. Me encanta poder participar. Quiero decir, digamos, que continúen, que por favor, estas charlas son muy importantes, pero a veces es importante no quedarse solamente ahí, sino continuarlas. Agradecerles su tiempo, porque este tiempo es muy importante tanto para ustedes como para nosotros. Yo soy de esas personas que aprendo mucho, mucho escuchando. Me preocupa muchas veces el no poder entender las cosas y cuando no entiendo algo, me tomo el tiempo para discernir, estudiarlas, comprenderlas y poder transmitir algo que yo quiera. Y de esta manera retribuir también con agradecimiento, porque no hay cosa más grande en la vida que tener gratitud, ser agradecido. Y eso es lo que yo les quiero decir a ustedes. Muchas gracias. Gracias, don Pablo. Muchas gracias, de verdad, Pablo. Don Plinio, cuéntenos. Plinio.
Don Plinio Heriberto. Ah, sí, qué pena. No, darles las gracias. Un abrazo ahí para todos los compañeros, todos los oyentes. A ustedes, muchas gracias por Bueno, expandir estos muchas gracias. conocimientos. Qué Muchas bueno, me gracias. alegra muchísimo. Me gustó ese PowerPoint, ese PowerPoint que tienen ahí. Nuevo, no sé si sea, pero me gustó. Gracias Rico, a ¿no? ti. Sí, lo que dice don Pablo es cierto. Hay veces no hay que quedarse porque este tema de la inteligencia emocional pues es bastante extenso, es complejo. Y lo que dice don Pablo, sí, tiene que ser uno un poquito autodidacta. Y lo que decía también por ahí en uno de en el transcurso del tema, yo creo que lo más, el perrenque, la actitud que uno enfrente las cosas es lo mejor posible. De todas maneras, pues doctoras, muchas gracias. Es la primera vez que con su constructor me manda este mensaje y pues ojalá pueda asistir o no sé para cuánto tiempo El salga 22 de 22 de agosto julio. tenemos la segunda parte de Ah, ya. inteligencia. De todas 22 de maneras, agosto. muchas gracias. Un abrazo muy especial y pues muchas bendiciones. Bueno, A muchísimas ustedes, don gracias a Oscar usted. también. Muy amable. Don Ana. Pablo, nuevamente, cuéntenos. Un segundito. Bueno, yo tuve la oportunidad cuando estuve estudiando hace ya 2 años. Yo entré a estudiar, es una anécdota para que las personas que están escuchando lo tomen de buena fe porque nos va a servir a muchos, inclusive si ustedes no lo saben, de pronto lo saben, lo van a recordar. Uno de mis profesores dijo, usted tiene que leer la teoría de las inteligencias múltiples. A mí me daba fastidio realmente leer porque yo decía, esta vaina no va conmigo, esto no es lo que yo vine a estudiar, esto no es lo que se enfoca en mi carrera. Yo no vine, yo me hubiera metido a abogado, me hubiera ido bien porque esto es lea y a mí no. Pues resulta que esa partecita donde él me dijo que leyera la teoría de las inteligencias múltiples del señor Howard Gardner, me abrió la caja de Pandora. Entonces, ¿por qué? Porque todos tenemos diferentes habilidades. Unos se enfocan en la música, otros en el arte, otros en la ingeniería, otros en la ciencia. ¿Ve? Entonces, eso es lo que le dice a uno, mire, tú te puedes enfocar por acá, pero no olvides que todo va unidito, esto es una cadenita. Entonces yo les hago esa pequeña sugerencia a la persona que le guste, léalo. Y va a descubrir esa parte que de pronto le estaba faltando, porque eso era lo que me faltaba a mí. Gracias a Dios, cada día aprendo más y transmitirle a otra persona algo, darle uno de lo que uno sabe, es compartirle y ayudarle más. Y como le dije, vivo muy agradecido con ustedes porque compartimos, porque cada día queremos ser mejores. Y eso es lo que uno pretende. No importa la edad, no importa el físico, no. Todo se enfoca en ser una mejor persona. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pablo. Y Bueno, muchas esperamos gracias. que don Lino está ahí, ya le van abriendo el micrófono a don Lino Ayala, pero a todos los esperamos el 22 de agosto con esta Sí. segunda parte de nuestra charla, donde vamos a ver cómo autogestionamos nuestras emociones, ¿no? Don Lino Ayala. A veces uno siente cosas, pueden ser sentimientos negativos o sentimientos positivos, puede ser rabia, orgullo, también resentimiento o sentimientos positivos, pero uno no es consciente de forma intelectual, consciente de que uno es eso. Sencillamente uno se limita a sentir, pero no lo identifica de tal manera que pueda mejorarlo o corregirlo, ¿no? Entonces estas conversaciones le ayudan a uno mucho a tener, digamos, esa inteligencia emocional que uno necesita para identificar los sentimientos y manejarlos. Qué bueno, don Lino. Me alegra que se vaya con ese proceso de reflexión. Muchas gracias por su participación. Bueno, pues bendiciones para todos. Les agradecemos su presencia y los esperamos en la siguiente
charla del próximo mes, el 22 de agosto. Muchas gracias, de verdad, muy Un amables abrazo a para todos por todos. sus comentarios. Muchas que nos han gracias, dejado en el Sandra y chat, que Jimena. se ven. Gracias, Karen. Vale, Karen, Gracias, que don estés muy Néstor. bien, Gracias, don muy Alberto, amable. por esas palabras. Que tengan buena noche. Buenas noches, especialistas. Nos vemos el próximo jueves. Tenemos la próxima capacitación virtual. Que estén muy bien y que tengan muy buena noche. Gracias. Hasta luego, que tengan buena noche. Chao, Gracias, Jimé. Sandrita. Bye, bye. Chao. Nos vamos. Chao. Que estés bien.